excluye del catálogo de delitos que podrían generar una extinción de dominio a delitos sumamente graves. Me refiero al lavado de activos, a los delitos medioambientales como la minería ilegal, al crimen organizado y a la corrupción. Segundo, vuelve al proceso de extinción de dominio una extensión, un apéndice, es subsidiario al proceso penal. Pues para eso existen mecanismos como la incautación, ¿no es cierto?, o el embargo. Pero esto de la extinción de dominio está por fuera de eso, es lo que decía el defensor. O sea, no ha terminado el proceso, todavía no se ha declarado que eres inocente o culpable y ya te quitaron tus bienes. Vamos a ir por partes. Primero, en el proceso de extinción de dominio tiene que ser autónomo del proceso penal, precisamente por las cuestiones que ya te había dicho. El proceso penal, en el caso del fallecimiento, no va, los bienes nunca serían atacados. En el caso de los testaferros tampoco va, los bienes nunca serían atacados. Si estamos en un proceso penal y estamos a la vez en un proceso de extinción de dominio, no hay ningún problema, porque sí, ¿quién mejor que tú, Nicolás, o quién mejor aquel al que se le está afectando el patrimonio para acreditar que ese patrimonio lo ha adquirido lícitamente o en todo caso lo ha usado conforme a derecho? Si es que es así, eso constituye el límite inexpugnable para el extinción de dominio. El extinción de dominio no procede y no es tan cierto así, o no es del todo cierto, para decirlo mejor, que un bien de procedencia ilícita pueda servir para pagar reparaciones civiles. Las reparaciones civiles del proceso penal tienen que ser pagadas, tienen que ser honradas con bienes lícitos. Distintos, por supuesto. Por eso yo hice la diferencia, ¿no? Claro. Uno es el bien que ha sido adquirido con dinero de origen ilícito, que tienen que ser, digamos, sobre los cuales pierdes el dominio una vez que te sentencian, pero además tienes que pagar una reparación con bienes de origen lícito, ¿no es cierto? Que ahí, claro, ahí es donde está, digamos, el castigo, en realidad el castigo efectivamente, ¿no es cierto? La pena. Efectivamente, el decomiso en el proceso penal es una consecuencia accesoria de haberse acreditado la comisión del delito, en tanto que la extinción de dominio no es una sanción. La extinción de dominio es solo una consecuencia que se da porque se ha acreditado ante el órgano judicial con todas las garantías que el bien ha sido producto del delito o que el bien ha sido usado para el delito. Te lo voy a poner en un ejemplo. Si tenemos un narcotraficante que por la venta de la droga se compra una mansión, ¿esa mansión en verdad le pertenece? No está protegida por la Constitución. Entonces, ¿de qué abuso estamos cometiendo? Es más, si este narcotraficante heredó de su padre, de su madre, una casa lícita, pero en esta casa pone un laboratorio para seguir haciendo coca o pasta básica de cocaína, está distorsionando su ejercicio de propiedad, no lo está usando conforme al bien común, a su función social. Entonces también se genera una consecuencia. El Estado combate la delincuencia y la consecuencia acá es levanta la protección constitucional que este delincuente ostentaba sobre este bien. Los riesgos, acá lo importante, Nicolás, es volver a los riesgos de esta propuesta normativa. Y la propuesta normativa tiene 3 riesgos básicamente identificados. El primero, excluye del catálogo de delitos que podrían generar una extinción de dominio a delitos sumamente graves. Me refiero al lavado de activos, a los delitos medioambientales como la minería ilegal, al crimen organizado y a la corrupción. Segundo, vuelve al proceso de extinción de dominio una extensión, un apéndice, es subsidiario al proceso penal. Recordemos acá, Nicolás, una cosa muy importante. Un proceso penal en el Perú dura en una media de 10 años. En esos 10 años, estos bienes se han podido destruir, ocultar, transferir. Al cabo de los 10 años, recién podría iniciar una acción de dominio. Y es más, conforme está planteado por el Congreso, solo hay 5 años para que prescriba la acción de dominio. 5 años desde que se cometió el hecho. Entonces, si yo para tener una sentencia firme, condenatoria, penal, voy a esperar 10 años, ¿qué proceso de extinción de dominio podría iniciar si ya prescribió a los 5 años? Yo tengo acá una especie de resumen que hemos tratado de hacer de lo que sostiene la Defensoría. Dice primero que la legislación sobre extinción de dominio vulnera el derecho fundamental a la propiedad, dice en primer lugar. Pero en segundo lugar dice algo que a mí me resulta más serio, si fuera cierto, o en todo caso más razonable como argumento, que es el tema de la presunción de inocencia. Y ahí es donde me parece que hay un asunto gris, ¿no es cierto? O sea, te
extinguen el dominio sobre una propiedad bajo el supuesto de que esa propiedad la has adquirido ilícitamente, pero el juicio no ha terminado. O sea, tú no tienes una sentencia que acredite que ese delito que te están atribuyendo realmente lo cometiste. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Sobre todo, o sea, yo no sé si ha ocurrido en algún momento, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa si declaran inocente a una persona a la que ya le aplicaron la ley de extinción de dominio? Bien, permíteme comenzar por el principio. Has referido que es inviolable el derecho de propiedad. Y eso es cierto. Pero el que es inviolable es el verdadero derecho de propiedad, no el aparente derecho de propiedad. El verdadero derecho de propiedad es aquel que nace como producto de la riqueza originada en el trabajo, no aquel que nace como producto de la delincuencia o que habiendo nacido legalmente es desviado hacia la delincuencia. Con eso creo que estamos aclarando el primer punto. Respecto del segundo punto, como vuelvo a decir, en el proceso penal, la persecución de los bienes es